Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en este evento. Yo soy Nayeli Angulo, como ya me presentaron, y hoy les voy a dar una plática sobre el uso de interfaces cerebro-computadora en el área de neurorehabilitación. Entonces, la agenda de esta plática va a ser primero dar una pequeña introducción al área de neurorehabilitación motora y ver o cuál es el papel de las interfaces cerebro-computadora dentro del área de neurorehabilitación. Después, quiero discutir algunas consideraciones que se tienen que tomar al implementar las BCIs para dar la neurorehabilitación y algunas conclusiones respecto ya al total de la plática. Entonces, vamos a iniciar con algunos conceptos de la introducción. Un accidente cerebrovascular es una afección, aquí podemos observar un cerebro vascular, ¿no? Dentro del área del cerebro. Entonces, el cerebro puede sufrir algunas lesiones que pueden variar tanto en su tamaño como en su ubicación. Estas lesiones o este efecto se puede ocurrir ya sea por la ruptura, por ejemplo, de alguna arteria que produzca alguna hemorragia, o también puede consistir en la obstrucción de una arteria gracias a algún trombo. Ya sea la hemorragia o el trombo, pueden producir un daño celular de las neuronas debido a que la sangre es la que les está proporcionando los nutrientes a las neuronas y si llega a haber alguna hemorragia o una obstrucción, se va a afectar el suministro sanguíneo hacia las células y va a haber un daño en ellas. Entonces, esto tiene algunos efectos bastante importantes. En nuestro contexto, en nuestro país, podemos observar, por ejemplo, que en el año 2000 había aproximadamente 31,000 casos. Por otro lado, el año pasado, no incluyo las estadísticas del 2020 porque fue totalmente un año atípico, pero podemos observar que de acuerdo al boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, hubo cerca de 50,000 casos. Como se puede notar, este número ha sido muchísimo mayor. ¿Ok? Quizás se pregunten a qué se debe este tipo de cambios. Se cree que se debe, algunas de las causas puede ser el cambio en los hábitos que tenemos, ya sea en alimentación, incluso en el trabajo o en la escuela. Ya pasamos más tiempo sentados, más tiempo en línea. Y también otro factor muy importante es la edad. De todos los casos que hay de accidente cerebrovascular en nuestro país y en general en el mundo, se ha reportado que aproximadamente, y afortunadamente, del 80% al 70% van a ser supervivientes frente a estos accidentes. Y de estos supervivientes, aproximadamente el 80% va a tener algún tipo de impedimento motor. Este tipo de impedimento motor puede consistir en distintos tipos de efectos. Algunos de ellos son la falta de balance, la dificultad para caminar, la dificultad para agarrar objetos, la fatiga muscular y la falta de coordinación. Como es de esperarse, todos estos efectos pueden tener un impacto muy grande en la independencia y en la calidad de vida de la persona. Y a su vez, dependiendo de la gravedad del efecto, puede también requerir o aumentar los costos de atención médica y esto va a ser un problema muy importante dentro de los siguientes años en nuestro país y en general en el mundo. Esto debido a que, no sé si hayan visto anteriormente este tipo de gráficas que muestran la densidad o la distribución demográfica a lo largo de los años. Podemos observar que en 1990 la mayoría de la población era más joven. Podemos ver que la mayoría estaba tenemos varios niños, por ejemplo, de 10 a 14 años, de 15 a 19. Y por otro lado, en el 2014 se empezó a hacer más homogénea la distribución. Entonces empezamos a tener personas de mayor edad. Por otro lado, en el 2050 se espera que esta distribución se haga incluso más homogénea. Entonces vamos a empezar
aumentar la población mayor dentro de esta distribución. Esto implica que se espera un aumento en el número de casos, ya que, como se mencionó anteriormente, la edad es un factor importante para la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Entonces, ya sabemos que es un problema bastante importante que va a ir tomando aún más importancia a lo largo de los siguientes años. Entonces, actualmente existen distintas soluciones en el área de neurorehabilitación motora. La que seguramente todos conocen es la terapia tradicional, que es que la persona va a asistir con un fisioterapeuta que le va a ayudar en la realización de diversos ejercicios y va a dar seguimiento a la atención que la persona requiere. Actualmente incluso se siguen desarrollando este tipo de estrategias. También se puede proporcionar estimulación eléctrica funcional. ¿De acuerdo? Esto consiste en suministrar. Aquí pueden ver unos electrodos dentro, bueno, encima de un brazo, ¿sí? Para suministrar ya sea corriente o voltaje, dependiendo del tipo de estimulador. Entonces, esta estimulación va a ayudar a estimular los nervios periféricos y a producir la contracción muscular para ayudar a realizar el movimiento y de este modo poder ejercitar el brazo. Es importante mencionar que este tipo de estrategias pueden seguir dos tipos de perspectivas. La primera puede ser de arriba a abajo, siguiendo la dirección de las flechas, y otra puede ser de abajo a arriba. Estas dos que acabo de escribir son perspectivas de arriba a abajo. Perdón, aquí puse al revés los dibujos. De abajo a arriba, debido a que se espera que al ejercer, digamos, alguna acción en los miembros periféricos o en los miembros, en los brazos o en las piernas, se produzca un cambio también a lo largo de toda la red motora que involucra también el cerebro. Es decir, se actúa en la parte más distal del cuerpo para obtener efectos incluso en la parte superior. Otro tipo de estrategias de abajo a arriba puede ser el uso de robótica para rehabilitación, que puede consistir dentro de varios dispositivos, por ejemplo, el uso de sillas de ruedas para fomentar la movilidad en las primeras etapas de la rehabilitación, o incluso a largo plazo el uso de robots que van a ayudar a la persona a realizar los ejercicios durante la terapia. Obviamente siempre bajo la supervisión de un terapeuta. Por otro lado, existe también la perspectiva de arriba abajo, la cual consiste en aplicar algún tipo de acción a nivel superior, es decir, a través del cerebro, esperando que se produzcan cambios incluso en la realización del movimiento en las extremidades. Una de estas estrategias es el uso o la realización de la imaginación motora. Esto se realiza debido a que se conoce que cuando una persona imagina realizar un movimiento, se producen patrones de activación en el cerebro muy similares a los que ocurren cuando la persona realmente está haciendo el movimiento. Entonces, esta realización del movimiento o su imaginación van a estar fomentando la activación neuronal. Y cuando se realiza de manera repetida algún ejercicio, es más fácil que se produzca la neuroplasticidad. Es decir, va a haber cambios en la organización neuronal para facilitar algún tipo de actividad, en este caso, la actividad motriz. Otro tipo de perspectiva puede ser la aplicación de estimulación transcraneal, que puede ser ya sea magnética, puede ser con corriente directa, la cual se puede producir al aplicar electrodos sobre el cuero cabelludo y dar alguna corriente directa, por ejemplo. Y en este caso, esta corriente puede ayudar a producir patrones que faciliten la excitabilidad del cerebro o incluso pueden producir el efecto contrario, es decir, una inhibición. Entonces,
Algunas de las soluciones puede ser no solo realizar el movimiento, sino imaginar realizarlo. Y eso es semejante a realizar ejercicio a través de la actividad cerebral. Entonces, esto requiere la adquisición de señales de actividad cerebral para estar monitoreando, ¿de acuerdo? O incluso dar retroalimentación sobre lo que está ocurriendo en la actividad cerebral. Entonces, esto puede servir tanto para dar seguimiento al cambio en la actividad cerebral como para mejorar el diseño, ¿de acuerdo? Al proporcionar retroalimentación. Entonces, este tipo de estrategias que utilizan electroencefalografía se pueden implementar dentro de una interfaz cerebro-computadora. Una interfaz cerebro-computadora, en pocas palabras, es un sistema que permite traducir las señales de actividad cerebral en comandos para un dispositivo externo, el cual puede tener distintas aplicaciones. Por ejemplo, puede controlar algún dispositivo que ayude a mejorar la calidad de vida, por ejemplo, la comunicación a través de algún menú en una aplicación de una computadora que permita transmitir algún tipo de mensaje, o incluso mejorar la movilidad, por ejemplo, al controlar una silla de ruedas o algún tipo de exoesqueleto. Y también puede ayudar en el proceso de neurorehabilitación a través de la práctica repetida de la imaginación motora para facilitar la neuroplasticidad. Este tipo de aplicaciones también puede proporcionar retroalimentación. Entonces vamos a discutir cada una de estas etapas de manera muy sencilla. Primeramente, aquí pueden observar a una persona que tiene un gorro dibujado de electroencefalografía que tiene distintos sensores que se posicionan sobre el cuero cabelludo. A través de estos sensores se puede obtener una señal a lo largo del tiempo para cada uno de ellos. Entonces, lo primero que ocurre en el dispositivo es que se tiene que adquirir estas señales en tiempo real, usualmente, y se les va a aplicar, por ejemplo, algún tipo de procesamiento para eliminar ruido, porque cuando se parpadea o cuando las personas a lo mejor mueven un poco la cabeza, se pueden producir algunos artefactos que se van a ver como algún tipo de pico, por ejemplo, en la señal, y estos se pueden procesar para reducir este efecto. Después, la interfaz cerebro-computadora va a necesitar traducir las intenciones de esta persona en comandos, como habíamos mencionado. Pero para esto es importante conocer cuáles son los cambios que se pueden presentar en la actividad cerebral al realizar la imaginación motora. Para esto es necesario integrar un poco de conocimientos de fisiología. Entonces, primeramente, es necesario considerar que cuando una persona realiza un movimiento, ya sea que lo observe también o que imagine realizarlo, se va a producir actividad en la corteza sensorimotora, que están descritas por esta franja roja y esta franja azul en conjunto. Y se encuentra de ambos lados de la cabeza, es decir, en el hemisferio izquierdo y el derecho. Y aquí, entonces, en conjunto esto se conoce como homúnculo sensorimotor, esto que se observa aquí, que es la distribución del cuerpo que está asociado a cada región de la corteza sensorimotora. ¿Cómo podemos observar? Por ejemplo, la parte de los pies se observa aquí, en la parte central de la cabeza, mientras que las manos se encuentran a un lado y otras estructuras como la cara se pueden observar de manera más lateral en la cabeza. Entonces, habíamos mencionado que se va a estar utilizando distintos sensores para monitorear la actividad cerebral y van a estar posicionados a lo largo de la cabeza. Existen sistemas estandarizados para medir o posiciones estandarizadas donde se colocan estos electrodos. Primeramente, lo menciono porque va a ser importante para entender mejor a lo largo de la presentación. Los nombres de los electrodos se encuentran llamados dependiendo de su posición. Si estos inician con la letra F, se asocian principalmente al lóbulo frontal, mientras que si inician con C, es porque se encuentran en la parte central de la cabeza. Y si su nombre inicia con P o con O, se asocian entonces al lóbulo parietal y a la región occipital, la cabeza. Los electrodos impares
van a estar ubicados en el hemisferio izquierdo de la cabeza, mientras que los pares van a encontrarse del lado derecho. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar un electrodo central en el lado izquierdo, llamado C3. Y este electrodo es importante, o va a ser importante a lo largo de la presentación, porque vamos a estar enfocándonos en el caso de una interfaz cerebro-computadora que requiere la imaginación de mano derecha para detectar la intención del sujeto cuando se está imaginando realizar este movimiento. Entonces, resulta que cuando una persona imagina realizar el movimiento de mano derecha o cuando realiza el movimiento, se va a producir la activación de forma contralateral. Es decir, que se va a activar el hemisferio izquierdo en su región asociada de acuerdo al homúnculo sensorimotor. Es decir, si se fijan, está aquí en la parte central, ya hemos dicho que es contralateral, entonces se va a observar la actividad en este caso en C3. Entonces, la interfaz hasta este punto necesitaría obtener la información que está posicionada en el electrodo C3. No se escucha algún audio adicional, ¿verdad? No, no se escucha. Ah, ok, es que sí, aquí sí se escucha algo. Bueno. Ok. Entonces, para poder resaltar la actividad asociada a este electrodo, se van a poder aplicar distintos tipos de filtros. Para esto se puede utilizar primeramente un filtro espacial. Aquí este filtro se conoce como filtro laplaciano y se puede aproximar cómo obtener la información asociada al electrodo C3 y restarle el promedio de los electrodos vecinos. Esto sirve para acentuar la actividad cerebral que se presenta en el electrodo C3 y poderlo diferenciar de la actividad que está ocurriendo en una región más grande. Entonces, en este caso, la aproximación del electrodo C3 sería su señal menos el promedio de los electrodos vecinos. Entonces, una vez que se obtiene la información relacionada a este electrodo, es importante saber qué cambios se van a producir durante la imaginación motora para poderlos distinguir respecto a cuando la persona no esté intentando imaginarlo. Esto se puede obtener analizando el espectro, es decir, el componente de frecuencia que se va a tener en el electrodo. Entonces, el cambio que se va a poder observar específicamente va a ser la atenuación de la señal, es decir, que se va a hacer más pequeña, que se va a atenuar dentro de distintas bandas de frecuencia. La primera va a ser la banda mu, que se encuentra dentro de 8 a 12 Hz, y otra que es la banda beta, que es de 13 a 25 Hz. Y aquí podemos ver la comparación del espectro que se va a observar durante el reposo respecto a cuando la persona imagina realizar un movimiento. Y eso sería lo que se observaría específicamente en el electrodo C3. Una vez que se conoce cuáles son los cambios que se esperan detectar dentro de la actividad cerebral, va a ser necesario aplicarle algún tipo de filtro para quedarse con esos componentes de frecuencia que se saben que están asociados a la imaginación motora. ¿De acuerdo? Entonces, todas las frecuencias que no sean las de interés van a ser atenuadas. Esto se conoce como extracción de características. Es decir, que se obtienen las características relevantes de la actividad para poder, en este caso, controlar el dispositivo. Entonces, el dispositivo va a poder detectar la realización, por ejemplo, de reposo o de imaginación motora, dependiendo de la amplitud de la señal dentro de este rango de frecuencias de interés. Entonces, si el dispositivo observa que hay un aumento en la señal de ese electrodo,
puede suponerse que el sujeto se está relajando o que no está intentando realizar la imaginación motora. Mientras que si se observa una atenuación, se puede inferir que el sujeto está imaginando mover la mano derecha. Con base en esta detección se puede emitir algún tipo de comando para alguna aplicación externa. Este tipo de aplicaciones puede variar, principalmente en el área de neurorehabilitación. Una de las aplicaciones más comunes para el estudio dentro del área científica es esta que se muestra aquí en la pantalla, donde, bueno, aquí podemos observar un estudiante que está utilizando únicamente sus señales cerebrales para controlar el movimiento de un cursor con el objetivo de golpear un objetivo. Este es uno de los paradigmas más básicos o más sencillos dentro del área de interfaz cerebro-computadora y requiere únicamente que el sujeto sea capaz de modular sus señales de manera voluntaria. Esto no es tan sencillo. También hay otro tipo de sistemas que utilizan, por ejemplo, inteligencia artificial para realizar mejores las detecciones. Pero ahí existe cierto debate de qué tanto tiene que aprender la computadora y qué tanto tiene que aprender la persona. Debido a que la computadora no es la que se tiene que rehabilitar, sino que es la persona, entonces la persona tiene que aprender a poder producir estos patrones que no necesariamente son tan sencillos de realizar. Entonces, dentro del área de rehabilitación existen distintos tipos de aplicaciones. La primera, por ejemplo, es el control de una silla de ruedas para facilitar la movilidad de la persona. También se pueden utilizar estas señales para poder controlar, por ejemplo, un exoesqueleto o un robot vestible que le ayude a la persona a realizar el movimiento que se está imaginando. Esto debido a que la persona quizá tenga movilidad reducida y el robot le va a ayudar a realizar los ejercicios. Y entonces se obtendría, digamos, se estaría ejercitando desde el nivel superior, tanto con las extremidades, para ayudar a mejorar el proceso. Entonces, como pueden observar, también puede ser una combinación de distintas estrategias. También, como en el caso anterior, la aplicación puede proporcionar algún tipo de retroalimentación que le indique a la persona que también está realizando la actividad. Y ayudar entonces también a fomentar el aprendizaje o que la persona sea capaz de controlar el sistema de manera más sencilla. La retroalimentación se puede dar, por ejemplo, en el caso de una pantalla, como en el caso anterior del video, o también se pueden implementar otro tipo de estrategias, como el uso de instrumentos de realidad virtual o realidad aumentada, donde la persona va quizá a estar en algún ambiente inmersivo o va a poder, por ejemplo, ver si se está imaginando el movimiento de mano derecha, algún brazo, ¿no?, que se esté moviendo, ya sea en tercera persona o en primera persona. Y esto le permite obtener más información para poder fomentar también, en este caso, la plasticidad. Asimismo, durante la retroalimentación, o incluso antes o después, bueno, principalmente antes, se puede dar algún tipo de estímulo adicional. Por ejemplo, el uso de estimulación transcraneal, ayudando a facilitar la excitabilidad o la inhibición en ciertas partes de la cabeza, es decir, modular la excitabilidad cerebral durante toda la parte en que la persona esté ejercitando o esté operando con la interfaz cerebro-computadora. Esto para ayudar a coadyuvar la neuroplasticidad. También, ya sea antes del tratamiento o del entrenamiento con la interfaz cerebro-computadora o durante, se puede emitir estimulación eléctrica funcional. Como habíamos mencionado, va a ser el uso de voltaje o corriente para producir la contracción muscular. Y esto también se puede dar como retroalimentación, es decir, que cuando la persona se imagine realizar el movimiento y el sistema detecte que se está realizando ese movimiento, se dé el estímulo.
para no estar solo practicando, digamos, a nivel cerebral, sino también estar produciendo el mismo movimiento y también mejorar, en este caso, de manera hipotética, el resultado de la estrategia de neurorehabilitación. Entonces, recapitulando, se pueden integrar distintas estrategias dentro de una interfaz cerebro-computadora. Por ejemplo, se puede controlar algún tipo de exoesqueleto o se puede recibir estimulación eléctrica funcional, que van a ser controlados a través de la imaginación motora, y dentro de todo este sistema también se puede incluir adicionalmente estimulación transcraneal. Entonces se puede atacar un mismo problema dentro de distintas perspectivas. Sin embargo, es importante tener distintas consideraciones al implementar una interfaz cerebro-computadora. Primeramente, alguna cuestión importante a considerar es cuál va a ser la actividad que va a imaginar la persona que va a realizar. Primeramente, tiene que ser una tarea útil a rehabilitar para la persona. Tanto porque esto es lo que, digamos, se va a estar practicando y se espera que ese movimiento sea el que mejore, y también por cuestión de motivación para la persona. También es importante considerar la adaptación entre el sistema de interfaz cerebro-computadora y del usuario. Esto debido a que, a pesar de que una vez ahí pueda tener los mejores algoritmos, esto no necesariamente va a resultar en un control adecuado. Entonces es por eso que es importante evaluar esta adaptación. Y es necesario considerar las características del usuario en el diseño y en el seguimiento del sistema. Esto debido a que, por ejemplo, los pacientes van a tener necesidades muy distintas. E incluso entre personas sanas, las características de la actividad cerebral pueden ser muy heterogéneas. Y las necesidades además van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces es importante siempre considerar las características del usuario. Para esto es necesario dar una evaluación del efecto del entrenamiento con la interfaz cerebro-computadora. Primeramente, la evaluación más importante siempre va a ser la del fisioterapeuta, que va a ser en este caso el médico especialista que va a estar ayudando durante todo el proceso de rehabilitación. Entonces, el médico siempre es una parte fundamental, o sea que nunca va a ser excluida a pesar de que se esté implementando la tecnología. Siempre tiene que haber un especialista. Otro tipo de evaluación, todas son complementarias en este caso, va a ser el uso de métricas del desempeño al realizar una tarea. Por ejemplo, en el caso de la tarea donde la persona tenía que imaginar realizar, por ejemplo, abrir y cerrar la mano derecha para controlar un cursor, para golpear un objetivo, una métrica del desempeño pudiera ser a cuántos objetivos o cuál fue el porcentaje de objetivos que fueron golpeados. Además de esta métrica también se puede utilizar, por ejemplo, el tiempo de reacción. ¿Cuánto tarda una persona en realizar una tarea de manera efectiva? Y esas métricas también se les puede ir dando seguimiento a lo largo del tiempo para ver cuáles son los cambios. En este caso, por ejemplo, dentro del control o el nivel de control que tiene la persona sobre el sistema. Por último, también se encuentran las métricas basadas únicamente en la actividad cerebral y son importantes para conocer cómo está cambiando la actividad cerebral a lo largo del tiempo. Algunas de estas métricas pueden estar basadas ya sea en la amplitud o en la potencia espectral, es decir, la amplitud o la potencia que puede tener la actividad cerebral en los distintos sensores que se colocan en la cabeza, para frecuencias específicas también. Habíamos comentado que algunas de las bandas o rangos de frecuencias de interés son la banda mu, que se encuentra dentro del rango de la banda alfa, y también la banda beta. Entonces, ya se conoce que existe una atenuación, en este caso un decremento en la amplitud o potencia dentro de estas bandas. Entonces, si la persona es capaz de producir estos cambios desde un inicio, es un buen indicador, por ejemplo, de que la persona va a poder tener suficiente control. O se espera que a lo largo del entrenamiento pueda producir patrones similares de atenuación. Y si no los produces, quizá que el sistema no
no es adecuado para la persona, que necesita reevaluarse la estrategia y hacer algunas modificaciones. Esta atenuación también puede verse rodeada, si se fijan aquí, se observa un color más amarillo, que puede indicar también un incremento en las partes aledañas a esta atenuación. Este aumento usualmente está asociado a la inhibición que se va a producir, digamos, para producir una activación focalizada de la actividad cerebral. Es decir, aquí se puede observar la actividad cerebral y alrededor se espera que haya una inhibición para ayudar a que esta activación se observe únicamente en una región pequeña. Entonces, este patrón es un indicador deseable durante el entrenamiento de interfase cerebro-computadora. Otro tipo de métricas se pueden basar en la coherencia. Una coherencia es una medida que indica la correlación temporal, es decir, qué tanto se parecen dos señales, en este caso de dos electrodos distintos, a lo largo del tiempo dentro de un rango de frecuencia específico. Por ejemplo, aquí en la figura podemos ver señales que asumimos que son de electrodos distintos para un rango de frecuencia en particular y podemos ver cómo está cambiando esta señal a lo largo del tiempo para las distintas posiciones de la cabeza. Si observamos estas señales naranjas, podemos observar que las señales son parecidas, es decir, cuando aquí hay un aumento, también aquí hay un aumento, o cuando hay aquí un decremento, aquí se observa también un decremento. Entonces, estos dos electrodos se podría decir que tienen una coherencia alta. Por otro lado, si tenemos unos electrodos donde tengamos aquí un aumento y aquí hay un decremento, y en el otro electrodo no coincida este patrón, entonces podemos considerar que existe una coherencia baja. Esta coherencia puede indicar que existe algún tipo de conectividad funcional, es decir, que hay algún tipo de relación entre dos posiciones distintas de la cabeza. Y se ha encontrado, de acuerdo a la literatura, que existen algunos patrones específicos en la coherencia que están asociados al buen desempeño con esa interfase cerebro-computadora. Por ejemplo, en el caso de la imaginación motora de mano derecha, que está ubicada en el electrodo C3, se espera que ocurra un aumento en la coherencia, es decir, en la conectividad cerebral, en este caso, en los electrodos o en las interacciones, o todos los pares de electrodos, bueno, no todos, algunos pares de electrodos, que involucran al electrodo C3. Por ejemplo, al electrodo C3 con el P3, o al C3 con el F3, o al C3 con el FZ. Mientras que en el caso de los sujetos que no tienen tan buen control, los patrones de coherencia, que van a ser más relevantes para la persona, van a poder estar más dispersos. Y además se puede dar un seguimiento a lo largo de las sesiones. Por ejemplo, se ha observado que para las personas que van a lograr controlar una interfaz cerebro-computadora, no necesariamente dentro de la primera sesión, se va a poder también observar algún cambio significativo a lo largo de las sesiones de la coherencia entre dos pares de canales. Entonces, como conclusiones, podemos considerar que la neurorehabilitación motora va a tomar importancia dentro de los años siguientes, debido a que va a haber un aumento al número de casos de accidentes cerebrovasculares y posiblemente también de personas con algún tipo de impedimento motor. Bueno, los casos de estas personas. Para estos casos, las interfaces cerebro-computadora son una herramienta potencial, debido a que permiten incorporar distintas estrategias como estimulación transcraneal, estimulación eléctrica funcional, también se pueden combinar con el uso de realidad virtual, también con el uso de exoesqueletos, para ayudar a complementar la estrategia de neurorehabilitación e incluso irse adaptando a las necesidades de la persona a lo largo del tiempo.
porque pueden existir distintos diseños. Y asimismo, se puede y es necesario o recomendable evaluar el entrenamiento con distintas perspectivas para obtener información complementaria, ya sea la evaluación por parte del terapeuta, que se puede complementar con las métricas asociadas que puede proporcionar el sistema sobre el desempeño que está teniendo la persona al utilizar la interfaz cerebro-computadora, o utilizar incluso métricas basadas en las señales cerebrales. Entonces, esto sería todo por mi parte y agradezco su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Yo. A ver, bueno, no sé, no una pregunta, sino me llamo Isela Carrera, ¿qué tal? Buenas tardes. No, te quiero felicitar por... ¿Sí escuchas bien? Sí. ¿Qué tal? Me llamo Isela Carrera. Me es interesante mucho tu tema y veo que pues lo dominas bastante bien. Fíjate que yo tengo un robot de rehabilitación. Bueno, estoy diseñando un robot de rehabilitación en cuanto a la parte mecánica y de control, ¿no? O sea, es un robot que se supone que yo lo he diseñado para ayudar a levantar a una persona del asiento, rehabilitar ese movimiento y luego la marcha. Es un día podría de estos. Entonces me interesa, de hecho siempre me ha interesado esto de las diademas. Un amigo mío nos comentó, un amigo colombiano, y es probable que compre una. O sea, me interesa ver si llega o puede llegar a ser útil en el caso de mi robot. O sea, sería cosa de que un día pudiera platicar contigo. O sea, más que pregunta es una que me gustaría mucho tener un contacto contigo para que tú pudieras evaluar si eso nos puede ser útil, si se puede aplicar en el caso de nuestro robot, ¿verdad? Yo soy en la Universidad Autónoma de Coahuila y bueno, ahorita es un prototipo, ahorita ya lo tengo toda la parte mecánica y todo lo eléctrico, estoy poniendo todas las cajas de control, haciendo lo que se mueva coordinadamente. Y luego me gustaría tener una buena interfaz, ¿verdad? Que sea pues algo novedoso, algo que pueda servir a las personas. Entonces, bueno, me habían dicho de esto y fue curioso que vi que ibas a dar esta plática. Entonces, yo di una plática en la mañana también. Entonces, me gustaría mucho, pues, voy a tomar en cuenta ahí tu correo electrónico y te escribo. Y para que nada más para que tengas nota que te vi aquí en la conferencia. Sí. Y que me gustaría pues poco a poco hacer algún contacto contigo para a lo mejor tú me puedes ayudar a evaluar si puede servir, si podemos hacer una colaboración, ¿verdad? Sí, bueno. Incluso ahí, bueno, les pudiera también comentar a mis compañeros, porque hay otros profesores, por ejemplo, que son del área de biomecánica. O sea, yo soy del área pues, de señales cerebrales principalmente, pero también hay otros compañeros, ¿no? Entonces, quizá yo creo que sí se puede dar algún tipo de colaboración, sí, pero claro. Obviamente comentarles también a los demás. Pero sí, estaría padre. Yo hice ya el robot, es un prototipo, ya está hecho, ¿no? Está fabricado. Lo estoy nada más mejorando. Hice, de hecho, un convenio con el CRIT de Saltillo y pues la idea era poder un día pues participar así con usuarios y todo. Un poco difícil esa situación. Pero sí me gustaría, por ejemplo, evaluar esa interfase, o sea, de qué tanto puede funcionar. Incluso pues tengo ideas de seguir haciendo cosas de rehabilitación, ¿no? Entonces, pero yo estoy más enfocada en la parte robótica, ¿no? O sea, de los robots que hacen rehabilitación. Entonces, pues sí me interesaría mucho pues platicar con ustedes y contigo también y que vean si hay posibilidad de colaborar y también sobre todo pues de ver esa interfaz. Me interesa mucho las interfaces estas porque sí, pues mucha gente que ver las intenciones, que sea un poco más automática, ¿no? Que el robot vaya midiendo, ¿no? A lo mejor no solamente fuerza, y hay mucha gente que pues a lo mejor tiene un poco más de problemas en la movilidad y a lo mejor se necesita, como tú dices, un complemento extra, ¿no? Que sería, por ejemplo, esto de las señales cerebrales. Y de hecho tenía otro compañero que también estaba haciendo una prótesis y quería también saber más sobre esto, otro compañero de nosotros. Entonces, pues sí, nada, pues muchas gracias. Ahí yo me escribo contigo. Ok, entonces estamos en contacto. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta?
Parece que no, Irma. Pues muchas gracias. Excelente tu ponencia. Quedó grabada, entonces la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de la IEEE y yo te hago llegar el link para promocionarlo a todos los asistentes. ¿Okay? De acuerdo. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias, Irma. Y bueno, en 15 minutos continuamos con la siguiente charla, que es de la doctora Brenda Villalobos. Entonces, vamos a esperar unos minutitos más.